Vamos a comenzar con el primer punto del guión. Para ello vamos a hacer una primera ronda para que intervengáis cada uno y expongáis cuáles son los parámetros que estáis abordando en vuestras organizaciones para garantizar entornos de trabajo saludables y seguros para las personas en el interior de los edificios y, en líneas generales, en materia de higiene y de salubridad, cómo estáis abordando estos aspectos en vuestras organizaciones. Olga, voy a empezar contigo y vamos a ir siguiendo el orden. En esta parte cuento con 3 minutos para cada uno para que tengáis tiempo de hacer esta primera introducción y que todos nos pongamos en contexto. Pues Olga, cuando quieras. Perfecto, muchas gracias, Paloma. Bueno, básicamente en lo que es dentro del grupo ferrovial estamos certificados en nuestras instalaciones en protocolo COVID y eso quiere decir que hemos tenido que diseñar y llevar a cabo unos procedimientos para cumplir con lo que te marca la normativa en este caso. Aparte de las medidas, las barreras perdón, técnicas que tenemos de lo que es todo el tema de control de accesos para que nuestros trabajadores, antes de acceder al puesto de trabajo, tienen que pasar un control de lo que es el tema de temperatura. Todos los dispositivos, como imagino con el resto de las empresas, tenemos de lo que son las separaciones que tenemos que tener entre los trabajadores. En nuestro caso, además, lo que hemos hecho ha sido un sistema de rotación para que nos permita mantener esos sistemas de distancia, de seguridad entre los distintos trabajadores, con lo cual vamos trabajando unos días a la semana unas personas y otros días a la semana otras personas. Eso en cuanto a lo que son las medidas más para lo que son el control de acceso a lo que son nuestras instalaciones. Eso es lo que estamos haciendo en lo que es las oficinas del Grupo Ferrovial. Gracias, Olga. Eva. Hola, bueno, como ha dicho Olga, al final yo creo que bueno, se trata un poco de reducir los aforos, ¿vale? Con el teletrabajo y incidiendo un poco en el tema de la calidad del aire, que yo creo que es un poco el parámetro más importante, porque luego están otros parámetros como son la temperatura y la humedad, que sí que es verdad que pueden influir, sobre todo a lo mejor la humedad, pero es verdad que la temperatura, para que pudiera influir favorablemente, parece que tendría que ser mayor de 30 grados, con lo cual en realidad el tema de las temperaturas, yo creo que en la mayoría de los edificios no se han cambiado consignas respecto al coronavirus. Entonces, en cuanto a calidad de aire, lo que sí que se está haciendo en SACIR Facilities pues es un poco intentar forzar que el aire venga del exterior cuando la ventilación es mecánica. Entonces, en ese sentido, nuestras oficinas centrales se está llevando a cabo así. Y luego se están haciendo mediciones de CO2 para comprobar un poco que cumplimos con esos parámetros de ventilación y de calidad de aire. Y a partir de ahí, pues bueno, un poco lo que hablamos es el tema del aforo y ir controlando un poco el tema de la calidad de aire. José Luis, gracias, Eva. José Luis, ¿cuáles son, desde vuestra perspectiva, los parámetros que hay que controlar para garantizar esos entornos, esos espacios de trabajo saludables? De acuerdo, una cuestión, y creo que lo remarcaba antes Miguel Ángel, esto no es nuevo. Los parámetros están escritos. Hay una norma UNE que todos los edificios tienen que cumplir. Ya no hablo de los titulares, sino para garantizar que un edificio es saludable desde el punto de vista de calidad de aire interior. Se han tenido que realizar previamente esas revisiones, esas inspecciones por técnicos cualificados en calidad de aire interior. Y ahí vienen todos los parámetros. Todos los parámetros, entre ellos el más famoso, ¿no? El que tenemos ahora en mente todos, que es el CO2, para poder garantizar esa renovación de aire. Pero yo creo que, bueno, si nos remitimos a esa norma y si desde el punto de vista de compliance tenemos la conciencia tranquila y cumplimos con nuestros estándares, no solamente los de empresa desde el punto de vista de calidad, sino los reglamentarios, pues yo creo que lo podríamos garantizar. Otra cuestión es que eso se cumpla.
Y en la gran mayoría de los edificios eso es una exigencia. Y tenemos un reto por delante muy importante todas las organizaciones, ¿eh? No solamente nuestras organizaciones de puertas para adentro, sino incluso de puertas para afuera. ¿Cómo asesoramos a nuestros clientes y cómo nos asesoramos a nosotros mismos? Yo siempre he dicho que el mejor escaparate es nuestro propio edificio y en función de cómo gestionemos nuestro propio edificio podemos ir a nuestro cliente a ofrecerle soluciones. Nosotros tenemos la suerte de que nuestro edificio es relativamente nuevo y en fase de diseño se diseñó con recuperadores de calor y tenemos sondas de CO2 en todos los edificios. Hemos hecho mapas de CO2 y en aquellos sitios donde no podemos garantizar una renovación de aire suficiente, pues estamos haciendo otro tipo de sistemas. Pero desde el punto de vista de la pregunta concreta, los parámetros, ¿cuáles son los parámetros importantes? Creo que el conjunto que vienen recogidos dentro de la UNE con su cumplimiento anual de revisión de esos parámetros. Y sin perder de vista el tema de la revisión de los conductos de aire, que también viene consigo, viene añadida a esa revisión. Okay. Estupendo, José Luis, y importante el apunto, efectivamente, ¿no? De cuáles son esos parámetros que determinan la salubridad de un edificio, ¿no? Miguel Ángel, activamos el micro. Sí, Perfecto. ya está. Bueno, pues sí, brevemente, porque supongo que tendremos tiempo para hablar de muchas cosas, ¿no? Básicamente se ha comentado medidas higiénico-sanitarias, evidentemente esto creo que todos más o menos las intentamos buscar las mejores y cumplir con las recomendaciones que marca, en este caso, Sanidad, los organismos oficiales. Digamos que por una parte está evidentemente el control de las personas como vectores de transmisión y eso es una parte muy importante porque yo no me canso de repetirlo, que el coronavirus o los virus no están en el aire, pero se transmiten por el aire. O sea, la gente no tiene que pensar que sale a la calle a respirar y el virus espera que lo respiren, ¿no? Pero sí, en personas contagiadas, esas personas pueden expelir esos virus y esos virus se pueden transmitir. Y, de hecho, está demostrado y comprobado que así es, ¿no? Hay otros elementos que llevamos controlando hace mucho tiempo. Nuestra peculiaridad como empresa, en este caso, por una parte está en qué podemos recomendar y hacer por nuestros clientes que tienen edificios, pero también la peculiaridad que tenemos en cuanto a la explotación de nuestros propios edificios y demás edificios con instalaciones, pues algunas muy buenas y otras muy deficientes. Y nos encontramos con edificios que no tienen sistemas de climatización o tienen sistemas de ventilación deficientes o tienen una aportación de aire natural muy deficiente. Lo primero que tenemos que hacer, o lo que hemos hecho, yo llevo trabajando esto desde el punto de vista más ingenieril, ¿no? Como ingeniero agricultor que soy en muchos casos, además externos a la empresa, midiendo una serie de parámetros porque es lo primero que tenemos que hacer para determinar, y hablamos de la calidad del aire como un conjunto de parámetros, no hablamos solo del CO2. El CO2 es un indicador que además viene en el RIT como elemento interesante para poder saber si el nivel de ventilación de un edificio es correcto, pero tenemos otros muy importantes, ¿no? La temperatura, la humedad relativa, estamos midiendo de manera también bastante permanente ahora con dispositivos repartidos por todos nuestros edificios, que además algunos son de alto riesgo, como más de 160 residencias de tercera edad, escuelas infantiles, etcétera, etcétera, que precisamente son edificios que tienen muchas deficiencias en la climatización. La materia particulada de 2,5 micras, que consideramos que es un elemento importante a medir. Al final tenemos que intentar mejorar la calidad de aire interior, evidentemente con ventilación, pero reducir en general aerosoles, reducir con una mejor aportación del exterior. Esto lo podemos ver con el CO2, pero también tenemos que controlar la cantidad de materia particulada que tenemos. A veces podemos actuar sobre ella pues, con diferentes procedimientos simples y en otros casos hay que recurrir a sistemas de filtración. Pero siempre tenemos estos elementos, el control sanitario de las personas, por otro lado tenemos el control de la calidad del aire, los dispositivos y los equipos, la configuración de cada edificio, porque no todos los edificios tienen la misma solución, medir de una manera coherente y de una manera lógicamente objetiva, y luego finalmente aplicar soluciones. Las soluciones pueden ser muy fáciles, desde mejorar la aportación de aire exterior por medios naturales, mejorar la aportación de la ventilación mecánica, sistemas de filtración, mejorar los sistemas de climatización, en fin, hay muchas soluciones y todas son particularizadas en muchos casos. Vale, iremos entrando en algunas de ellas y es donde podréis ir comentando un poco
también, bueno, pues en ese sentido, ¿cuál es vuestra perspectiva? Gracias, Miguel Ángel, muy interesante. Mateo. Bueno, activamos el micro, sí. ¿sí me oís? Bien. Sí. Bueno, un poco como todos, ¿no? El tema parece que reavive ahora, pero para los que somos diseñadores de instalaciones y mantenedores era un tema que venimos trabajando constantemente sobre él, ¿no? Ahora todo el mundo habla, todo el mundo opinamos y lo que se nos dan son más opciones, el mercado, ¿no? Por eso están aquí Fellowwiz y compañía, y hay mucho más conocimiento o muchas más oportunidades o muchas más soluciones para mejorar esta calidad de aire o esta calidad de ambiente, ¿no? Porque distingamos un poco, es calidad de ambiente y calidad de aire, ¿no? Nosotros cuando hacemos mantenimiento o instalaciones diseño, lo que buscamos es una calidad buena del ambiente, ¿no? Y entre ellas, ¿no? Por ejemplo, 4 puntos importantes que pueden ser de la calidad de ambiente, pues puede ser las condiciones termodinámicas, ¿no? La calidad del aire, que es la que nos lleva, yo creo que el tema de hoy, el tema candente, ¿no? La iluminación, que nos olvidamos mucho, pero también es importante, y el ruido de las vibraciones, ¿no? Ahora estamos aportando nuevas soluciones, nuevos mecanismos que también hay que estudiar donde los colocamos, ¿no? Y que también influyen sobre la calidad del ambiente donde trabajamos, ¿no? Y entonces un poquito son los parámetros que en la empresa trabajamos más. Siempre hemos trabajado tanto como para instalación y mantenimiento, ¿no? Y en la calidad del aire, pues bueno, tenemos medidores, tenemos muchas soluciones, ahora profundizaremos sobre ellas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como hemos trabajado un poquito, hablábamos de la experiencia que hemos tenido en nuestra sede. Nuestro objetivo es que todos volvamos al trabajo, ¿vale? Está muy bien lo de teletrabajar, nos ayuda mucho, ya lo veníamos haciendo, estamos aprendiendo a teletrabajar, pero nos estamos olvidando de trabajar juntos, ¿no? Esa socialización que estamos perdiendo y ese trabajo en equipo. Es difícil, yo digo, es difícil trabajar en 2 dimensiones. Ahora trabajamos en 2 dimensiones. Antes trabajábamos en 3D, era muy fácil trabajar y colaborar, ¿no? Y tenemos que volver. Ese es el objetivo que hablaba Paloma al final de su intervención, ¿no? Claro tenemos que volver al lugar de trabajo, ¿no? Y para eso debemos mejorar estos 4 puntos que son nuestros pilares y muchos más que hay, ¿no? Pero entre ellos está la calidad del aire, que es básico hoy en día y es que todo el mundo se preocupa, ¿no? Y hay que volver sin miedo, ¿no? Otra cosa que se ha comentado aquí. Hay que volver sin miedo. Y en los sites, pues hemos aprendido, yo creo que nos retroalimentamos entre nosotros, entre las empresas que estamos aquí, y en casa aquí elaboramos una lista entre todos los trabajadores de 1000 puntos. Llegamos a hacer 1000 puntos de mejoras, medidas pasivas y medidas activas, ¿no? Y medidas de mejoras. Muchas sin coste, ventilación natural, ventilación, medidas de barreras, mascarilla, que nos olvidamos de ella, que tiene un coste, sería una medida de inversión. Y luego ya medidas de mejora ya más importantes que seguramente profundizaremos después. Muy bien, Mateo, muchas gracias. Melquiades, no sé si quieres aportar en este primer bloque. Sí, la verdad es que todas las intervenciones han dado en el clavo, ¿no? Porque realmente ahora nos preocupamos mucho por la calidad del aire, pero es algo que ya estaba contemplado, ya estaba regulado, ¿no? Ya hay los profesionales del mantenimiento, ¿no? De instalaciones o de prevención, como decía Mateo y José Luis, pues ya la UNE que regula este tema ya lo contemplaba. Y en realidad es una obligación legal que también contempla el Real Decreto de Lugares de Trabajo, el RITE, en fin. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que hay muchísimos parámetros que influyen en que un entorno, me gusta la palabra entorno porque cuando hablamos de empresa saludable parece que hablamos solo del edificio, ¿no? Al hablar de entorno saludable hablamos de muchos más factores, ¿no? Yo la semana que viene intervengo en el Congreso Mundial de Empresas Saludables y el título de mi ponencia es La empresa saludable se respira. Haciendo un juego de palabras con lo que puede ser un buen liderazgo y con lo que es la calidad del aire pura y dura, que es el tema que estamos hablando de aquí, ¿no? Pero bueno, cosas tan simples como, por ejemplo, bueno, pues los formaldehídos que emanan del mobiliario o de las moquetas que instala una empresa, aunque sea de nueva construcción. Es verdad que ahora, bueno, se habla de arquitectura saludable, ¿no? De arquitectura bioclimática. Pero bueno, es verdad que luego nos olvidamos de las cosas más simples como esto mismo, ¿no? Y los formaldehídos influyen en la calidad del aire. Las condiciones termohidrométricas, bueno, pues es el denominador común de lo que podría ser el síndrome de edificio enfermo. En fin, hay muchísimas cosas. Yo creo que lo han explicado mejor que yo. Es decir, hay medidas activas, medidas pasivas,
se puede actuar, digamos, sobre las personas con protocolos que ya la gran mayoría de las empresas tienen implantados, sean grandes o pequeñas, ¿no? Como el control de temperatura o los turnos rotativos, como decía Olga, y luego ya medidas más referidas específicamente a la calidad del aire, ¿no? Que luego hablaremos, no me quiero enrollar, pero bueno, desde luego no es un tema nuevo ni muchísimo menos. Ni en el entorno profesional de la oficina, ni en casa. Porque efectivamente, como decía antes otro compañero, ahora estamos teletrabajando. Por cierto, el fondo de pantalla que veis, que tengo una nueva forma de trabajar, es un estudio que hemos hecho a nivel europeo en 7 países, ¿vale? Con entrevistas a 7.000 trabajadores, con unas conclusiones de salud curiosas que podéis consultar en la landing page que os haré llegar, ¿vale? Y lo digo porque a veces nos olvidamos también de la calidad del aire en casa, y también es otro factor importante. Nada más. Muy bien, pues muchas gracias, Melquiades. Yo creo que todos estamos de acuerdo con que la calidad del aire ya es y ha sido siempre un parámetro a la hora de valorar si un entorno de trabajo o un espacio es saludable o no. Pero la realidad es que en el contexto coronavirus que estamos viviendo, la mejora de la calidad del aire es uno de los principales retos a los que nos enfrentamos y es clave si queremos reducir los efectos colaterales en la salud de las personas. Vamos, si os parece, a analizar los diferentes componentes que determinan una buena calidad de aire en el interior de los edificios, como puede ser la temperatura, la humedad, la velocidad del aire, el nivel acústico, el nivel de concentración de partículas, bacterias, virus, etcétera. Primeramente, y atendiendo a los parámetros de temperatura y humedad en el interior de los edificios, teniendo en cuenta esos valores o los valores de referencia que se establecen para la temperatura y la humedad, siendo estos entre 22 y 24 y en el caso de la humedad entre el 40 y el 60, ¿es posible contener el COVID controlando las condiciones actuales de temperatura y humedad o eso, por el contrario, está siendo el cultivo para su proliferación? Miguel Ángel, esta pregunta, si te parece, abrimos contigo y me voy a ir apoyando un poco más en los perfiles técnicos, si os parece, para que podáis responder. Creo que es una de las dudas que se generan en estos momentos, ¿no? Activamos micro, perfecto. A ver, yo puedo hablar por mi experiencia. Yo no creo, creo que lo que podemos hacer en los edificios, y de diferentes maneras, con diferentes acciones que podemos ir comentando, es reducir la probabilidad de contagio. Contener el COVID no lo podemos contener de esta manera, lo tenemos que contener controlando a las personas. Esa es una medida, esa es la más importante. Luego podemos hacer cosas en los edificios, muchísimas, que van a reducir la probabilidad de transmisión. Controlar la calidad del aire es una de ellas. Controlar la materia particulada es una de ellas también. Controlar la ventilación. Controlar el aforo. Cuanto menos aforo, además directamente lo veremos. Si reducimos el aforo, el nivel de CO2 es mucho más favorable, eso es evidente. Hay menos aerosoles, evidentemente, no los emitimos. Tenemos la mala costumbre de los seres humanos, como todos sabemos, de respirar oxígeno y liberar CO2, ¿no? Esa es una mala costumbre y otras cosas, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer, lo sabemos, porque estudios científicos pues, lo soportan ya, y esto ya lo hemos visto hace muchos meses, ¿no? Yo diría muchos meses, incluso años, ¿no? En publicaciones tanto de publicaciones de REBA, publicaciones que luego ha traído aquí a TECID, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una influencia directa también que se ha podido comprobar entre humedades relativas excesivamente bajas y digamos, la mayor probabilidad de que un coronavirus pueda pervivir o pueda estar activa, vamos a llamarlo así, porque yo considero que no es un ser vivo, ¿no? Sino material genético que necesita un huésped vivo para vivir, ¿no? No es una bacteria. Esto también es una cosa que explicamos mucho a la gente, es decir, esto no es un bicho, ¿eh? Entonces necesita un huésped vivo. Entonces lo que tenemos que procurar, pues efectivamente, es controlar en este sentido a los usuarios. Tiene que haber un vector de transmisión, tiene que haber una persona enferma, tiene que haber eventualmente gente que respire ese aire, esas gotículas que puedan viajar a través del aire.
y tiene que haber una carga viral suficiente para que eso pueda infectar a una o varias personas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos actuar? Podemos actuar de varias maneras, lo que hacemos sobre las personas, pero contener, no me gusta la expresión, contener, podemos reducir la probabilidad de contagio. Tenemos la obligación de reducir la probabilidad de contagio de diferentes maneras, ¿no? Ya hemos hablado de estos parámetros que creo que son importantes, que son fundamentales. Y bueno, ya digo, los resultados en este sentido que hemos podido, o en mi caso he podido, digamos, comprobar en los últimos tiempos, con las mediciones, con lo que estamos haciendo, sobre todo en edificios con personas de alto riesgo, que era lo primordial. Evidentemente todos tenemos riesgo, ¿no? Pero los parámetros a aplicar no son los mismos en una residencia que en un edificio de oficinas. Entonces, en el caso, por ejemplo, de residencias o centros, hay enfermos, grupos nosocomiales y tal, pues estamos realizando una serie de actuaciones que nos han dado unos resultados muy buenos en ese sentido. Es verdad que hemos tenido que cambiar pautas conductuales de la gente. Las hemos tenido que cambiar aforos, hemos tenido que cambiar horas de funcionamiento de las cosas, pues para que los residentes o personas no se juntaran en grupos grandes en determinados momentos, en determinados sitios, ¿no? Y esto ha ido funcionando, aparte de las medidas higiénico-sanitarias, ¿no? Esto ha ido funcionando. Entonces yo creo en ese sentido que lo que podemos hacer, evidentemente, es reducir la probabilidad. Es nuestra obligación y sabemos que estos parámetros controlados en un grado reducido o en un grado mayorado, depende del caso, contribuyen a que la probabilidad de contagio sea menor. Es cierto. Muy bien. Estupendo, Miguel Ángel. José Luis, ¿algo que añadir? Sí, una cosita, solamente esos dos parámetros por sí solos no nos van a decir nada, evidentemente. Lo que sí que podemos decir es que humedades relativas muy bajas pueden incluso potenciar ese contagio por lo de las fosas nasales. Todos lo sabemos que en ambientes secos, las fosas nasales tienden a absorber más humedad, con lo cual esas gotículas que comentaba el compañero, pues son más probables de poderse introducir dentro del cuerpo. De todas formas, yo creo que aquí en este caso Ricardo va a tener muchísimo que aportar, sobre todo con respecto a estos dos parámetros concretamente. Temperaturas, antes hemos ido a hablar, no sé si creo que era Eva, 30, por encima de 30 grados, bueno, podemos reducir también la carga viral. Bueno, a ver quién soporta 30 grados centígrados. Energéticamente en invierno y en verano ni lo podemos imaginar, vaya. ¿De acuerdo? Pues José Luis, le has dado paso, efectivamente. Me estaba reservando un poquito a Ricardo. Ya se te ha mencionado, Ricardo. Adelante, vamos a escuchar desde tu perspectiva y conocimiento qué tienes que decir con respecto a estos dos parámetros. Pues activamos el micrófono, Ricardo. Sí, lo tengo activado, me parece. ¿Me oís? Perfecto. Sí, estupendo. Vale. A ver, aquí hay una cosa que está muy clara. Lo que no podemos pretender es, en el mismo medio en el que nos movemos nosotros, crear un ambiente hostil para el virus, porque el ambiente hostil también va a ser para nosotros, porque estamos embebidos en el mismo aire. Por lo tanto, pasemos en primer lugar a tener un ambiente confortable, ¿vale? Y a continuación vamos a intentar, de alguna forma, lógicamente, con todas las demás medidas, pues vamos a intentar atacar al virus. ¿Atacarlo cómo? Pues en primer lugar, reduciendo la concentración que podemos tener en el ambiente. Aquí se han apuntado muchas. Lógicamente, pues con control de aforos. Eso es fundamental. Porque hay una cuestión que nosotros como especialistas lo podemos ser muy claro, pero que la mayor parte de la gente parece que no lo entiende. Es decir, si salgo a la calle me puedo contagiar. Pues mira, si sales a la calle, porque el virus está en el aire. No, no, no. El virus lo llevan las personas. Y son las personas las que te acercan el virus. Y eso parece que todavía pues no lo tienen claro. Hay una cuestión que sí que me gustaría y que es importantísima, ¿no? Y lo digo desde el punto de vista de que vosotros sois muy especialistas todos, estáis muy encima del problema, pero cuando te retiras un poco te das cuenta de que en la mayor parte de los edificios tenemos déficit importantísimos. Déficit importantísimo para la renovación del aire. Es decir, no tenemos ni la instalación
ni tampoco tenemos el diseño, la morfología mejor para esos edificios. Se me ocurre hablar, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en los colegios, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, veo gente que compra filtros EPA, pongamos por caso, y los coloca como si fuese una papelera, ¿vale? Y además sin dimensionamiento ninguno. O sea, es una cosa que, claro, para un técnico es de loco, pero ellos se piensan que con poner eso ya cumplen con la magia de eliminar al virus del aire, ¿no? Son cuestiones muy importantes porque lo que hay que decir es una cosa que vosotros habéis apuntado y que son las soluciones a medida. Esto, cada lugar tiene una solución absolutamente específica. No se trata de aplicar antibióticos de amplio espectro, ¿vale? Contra un patógeno determinado, aparte de que los antibióticos no funcionan contra el virus. Pero bueno, quiero decir, algo de amplio espectro, eso no existe, eso no es así, tienes que ir a la medida. Es algo de verdad que me parece importantísimo. Y luego habéis tocado otros temas, pero lo que me estabais preguntando única y exclusivamente en este punto era temperatura y humedad, ¿verdad? Bien, respetemos respetemos lo que tiene que dar confort a ese trabajador en temperatura, humedad, luz, ausencia de ruido, etc., ¿vale? Y trabajemos sobre cuestiones específicas. Y esas cuestiones específicas son la renovación del aire, clarísimamente, y cuando no podemos renovar el aire, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O cuando claramente es insuficiente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tendremos lógicamente que higienizar. Pero, ¿qué ocurre? ¿Cómo sé esto? ¿Cómo lo conozco? Bien, aquí se han apuntado también cuestiones importantísimas. La medida de CO2 está muy popularizada. Fantástico. Pero hablamos de medir. Medir, medir, medir y medir. Monitorizar los espacios. Conocer en cada momento. Lo digo porque en muchos casos se ha estado incluso hablando de estimaciones de CO2. Que si en una sala pones un aparato, ¿vale?, donde te está viendo el CO2 y tienes a 5 personas, te crees que en la otra, porque tienes 3 personas, pues bueno, haces una regla de 3 y esto es lo que tendrás en el otro lugar, ¿vale? Lo estimas. Y esto así no funciona. No funciona. Imaginaros que lleváramos un vehículo, ¿vale? Que estuviésemos estimando la velocidad de tu vehículo, ¿vale? No por 30 kilómetros, que no lo tienes, sino por cómo se mueven el resto de vehículos alrededor. Esto es una locura. Y esto es lo que esto se está haciendo. Vosotros sois empresas de especialistas y sabéis hacer muy bien las cosas. Pero la realidad ahí fuera es bien distinta. Queredme. En la mayoría de los lugares estas cosas no se tienen en cuenta. Por lo tanto, yo lo que comentaría es claramente a todo el mundo, señores, acudan a los especialistas. Nadie que quiera curar una enfermedad puede hacerlo si no tiene el título de medicina, ¿vale? Pues en este caso, exactamente lo mismo. Y esta es una perspectiva, de verdad, desde el punto de vista de lo externo. En los entornos de trabajo, y con esto termino porque antes no intervine y había una cuestión muy importante a la que hacéis referencias en el tema del teletrabajo. Sí, con el teletrabajo, ¿qué es lo que hacemos? Reducimos aforos, ¿vale? Si el aforo es 0, evidentemente el tiempo de exposición probable, el tiempo de exposición es 0 y el riesgo es 0. Pero, es verdad, en cuanto al virus, pero estamos dejando, ¿vale?, un hueco muy importante a lo que puede estar ocurriendo en ese otro entorno de trabajo, ¿vale?, que es el domicilio particular. Y eso ya es abrir un melón tremendo, ¿vale? No quiero abrirlo porque no es el caso. Sí, ¿vale? exacto, Pero Ricardo. Reconducimos caso... un poquito por seguir un poco el orden del guión. Gracias, Ricardo. Mateo, no sé si quieres aportar alguna observación más en cuanto a los parámetros de temperatura y humedad y pasemos al siguiente punto. Sí. Está claro, la temperatura, yo creo que no hay que olvidar el confort. Si quisiéramos atacar el virus con temperatura, tendríamos que tener sistemas preparados y no creo que sea la solución. La humedad es importante, lo era antes, ¿vale? Ahora es más importante porque si nos vamos a entornos secos, como decía José Luis, yo entiendo que convertimos nuestro cuerpo más permeable, pues será más fácil que se contagie, por tanto sigamos trabajándola como trabajábamos antes, ¿no? Y tal vez prestemos más atención a cómo distribuimos el aire y cómo incidimos el aire en los espacios, ¿no? Busquemos asimetrías, busquemos mejor distribución
y también menos incidencia de las otras personas. Yo creo que en este aspecto no cambiaría, seguiría, no creo que sea el camino, creo que hay que mantener lo que veníamos haciendo porque desvirtuaríamos el confort, que es lo que buscamos, ¿no? Vamos a arreglar una cosa y vamos a romper otra, entonces no creo que sea. Muy bien, Mateo. Bien, voy a pasar con la siguiente pregunta. Eva, voy a empezar contigo en este caso y es, hemos hablado un poco de cómo afectan los parámetros de temperatura y humedad. Es importante la observación que has hecho, Mateo, que no olvidemos no solo con esa posibilidad de contener el coronavirus, y por otro lado, siempre estar en unos valores de confort, ¿no? Encontrar el equilibrio entre esa seguridad y el confort. En cuanto al nivel de concentración de partículas, de bacterias, de los diferentes virus y gases contaminantes que hay en el entorno, ¿qué medidas estáis tomando para controlar ese nivel de concentración de gases contaminantes? Si estáis optando en cada una de vuestras organizaciones, ahí me gustaría que comentarais un poco todos, si os estáis optando por sistemas de filtración o bien por aumentar los niveles de ventilación o por ambos sistemas, es decir, aumentar los caudales de aire, en definitiva, para diluir dicha concentración. Eva, en vuestro caso, en SACIR, ¿cómo estáis abordando esta situación? En SACIR Facilities, el edificio en el que estamos, la central de SACIR Facilities, lo que hemos hecho es un poco, bueno, lo ha hecho el propietario del edificio, es forzar el aire para que sea 100% del exterior y evitar recirculación de ese aire, que en algunos casos, pues como comentaban, por el tema del RITE sí que es viable, se puede hacer una parte de recirculación, pero lo que estamos haciendo es para aumentar ese caudal, pues que el 100% del aire sea del exterior. Luego hay otros edificios como el de Condesa que tiene recuperadores, con lo cual ahí pues es distinta la forma, pero al final es aire del exterior. Y eso es lo que principalmente estamos haciendo en cuanto a la climatización. La temperatura no se ha variado mucho y la humedad sí que se ha intentado que los humectadores suban un poquito lo que es la humedad del edificio para conseguir mínimo ese 40%. Muy bien, Eva. Olga, en vuestro caso. En nuestro caso es muy similar a lo que ha comentado Eva. En el edificio principal donde estamos, que es en Quintana Vides, se ha forzado el aire del exterior y además también, básicamente para lo que tú comentabas, Paloma, para aumentar los caudales, y también se ha aumentado también el nivel de ventilación exterior. También se regulan los niveles de humedad que tenemos para estar siempre rondando ese 40% que estáis comentando. Y eso es lo que estamos haciendo principalmente en las instalaciones de Quintana Vides. José Luis, en vuestro caso, Neulen, ¿cómo estáis tratando el tema? ¿Qué sistemas de filtración o estáis optando más por esos niveles de ventilación o ambos sistemas? Sí, ventilación, sobre todo ventilación, ¿vale? Y en casos muy concretos de días con bajas, pues haciendo recirculación, muy poca recirculación y consiguiendo un poco de inercia térmica, que aunque el edificio esté desocupado, tenerlo caldeado de alguna manera y ventilado a la vez. Tenemos la suerte, insisto, de que es un edificio relativamente nuevo, tenemos recuperadores de calor, o sea, el impacto energético tampoco es tan grande, tan elevado, y con esos mapas de CO2 que os estábamos comentando antes, que tenemos monitorizado ese CO2, pues hemos conseguido saber los puntos y los espacios críticos. Entonces ahí los hemos potenciado con higienización. ¿De acuerdo? Un poco esa es la cuestión. A nuestros clientes, que es algo que hemos hecho para nosotros mismos, como os comentaba antes, ha sido una toma de datos. Lo comentaba Miguel Ángel y Ricardo, cada instalación, cada edificio es un mundo. Entonces, lo que hemos planteado es una toma de datos para poder tomar decisiones objetivas en base a qué tipo de instalaciones, qué necesidades en cuanto a ventilación, reglamentariamente hablando, qué filtración tiene, qué posibilidades tiene de adecuar
pues, a instalar diferentes equipos, bien sean nuevos por deficiencia, etcétera, etcétera, o por potencial. Importante es el aumento del caudal. Ojo con los aumentos de caudal, porque los aumentos de caudal pueden ir unidos a una bajada de la presión, con lo cual a lo mejor, por mucho que aumente el caudal, a lo mejor no llego por pérdida de carga a los puntos más críticos, a los más alejados, ¿vale? O sea que eso también hay que tenerlo en cuenta. Estupendo. José Luis, Mateo, en vuestro caso. Bueno, la primera etapa siempre es dimensionar, ¿no? Dimensionar qué caudal tenemos y en función de eso, pues nos sale el aforo que tenemos que limitar, ¿no? De ese espacio que vamos a tratar, ¿no? Entonces, en este caso, a partir de ahí, pues empezar a trabajar diferentes soluciones. Tenemos multitud de instalaciones y multitud de soluciones. Cada vez hemos ido adaptando, ¿no? Pues si tenemos free cooling, hemos intentado pues trabajarlo o rendirlo más, minimizar la aportación de aire exterior, intentar pasar los rotativos o los entálpicos o los térmicos que tenemos, ¿vale? O probarlos, la estanquedad, mejorar el rendimiento, aumentar el caudal si se puede con los equipos que tenemos, proponer cambiar ventiladores para aumentar el caudal sin afectar al confort, ¿no? Sin pasar de velocidades altas, que el rendimiento de la batería se pierda, un poco José Luis, un poco un trabajo en todo. Cada edificio se merece su estudio. Es un mundo cada una historia. Pero lo primero yo diría es qué caudal tenemos, qué aforo tenemos. Y ese es el primero que tienes que presentar a tu cliente, ¿no? Y ahí, a partir de ahí empezar a trabajar, porque es lo que nos limita. Muy bien, Mateo. Miguel Ángel, en vuestro caso. Conectado, ya está. Bueno, pues es el caso, a ver, es que es muy amplio, ¿no? Porque evidentemente, pues estamos hablando de medidas que, bueno, todos hemos leído lo que decía RAE y todo, ¿no? En edificios cojonudos que podemos hacer de todo, es maravilloso, ¿eh? Podemos funcionar 100% con el exterior, todo lo demás, podemos desconectar unidades fan coils en zonas donde no hay ventilación suficiente, aportación del exterior, podemos desconectar splits si no hay aportación de, etcétera, ¿no? Pero sobre todo lo más importante, y hablo de tal cantidad de edificios tan diferentes, lo que hemos hecho, puedo decir ahora, en alrededor de unos 300 o 400 edificios que explotamos directamente, lo primero era medir. Y lo primero era establecer un sistema de control de sondas. Hemos instalado más de 500 sondas display, todos los edificios que tenemos monitorizadas y recibimos todos los parámetros en continuo de temperatura, humedad relativa, CO2 y PM2.5. De manera que lo primero que teníamos es que determinar cada edificio en qué condiciones estaba. Y a partir de ahí, hay un micro conectado que parece que estoy oyendo una voz por ahí de fondo. Entonces, a partir de ahí estamos analizando soluciones particularizadas. ¿Por qué? Esta mañana, pongo un ejemplo, esta mañana no, creo que fue la semana pasada, esta mañana era un tema de Oviedo, la semana pasada era un problema en Canarias con la calima, ¿no? Tenían una calidad del aire correcta, pero tenían una cantidad de materia particulada acojonante, ¿no? Pero es un caso puntual. Había que educar a nuestra propia gente también de lo que son casos puntuales y lo que son casos no puntuales. Por esto, la medición directa continua nos permite ver si se trata de un caso puntual y por lo tanto no es problemático y se puede solucionar de una manera con control de aforo, con cualquier cosa, si es un problema continuo y tenemos que actuar sobre la instalación. Que tienen problemas incluso de ventilación natural y entonces pues igual tenemos que abrir ventanas porque no tienen. O escuelas infantiles en las que dices, bueno, es que los niños se concentran a tal hora y hay 1500 ppm, ¿no? Y una cantidad de material particulado enormemente grande. Pues en este caso, de esa aula a esa hora, pues habrá que repartir los niños en 2 aulas y habrá que estudiar qué podemos hacer de una manera sencilla, sin volvernos locos tampoco, porque todo tiene sus limitaciones, ¿no? En fin, muchísimas cosas en ese sentido. Pero ya digo, yo creo que lo primero era establecer unas pautas de medición para saber en qué características tiene cada edificio en cuanto a parámetros, y acabo ya, perdón, y definir acciones particularizadas para cada uno de los edificios. A veces son acciones muy complejas y en otras serán acciones muy sencillas. Muchas de ellas yo ya he solucionado muchos problemas de medición simplemente con potenciar la ventilación natural y con reducir el aforo. Muchas. Otras van a ser más complicadas. Bien, pues gracias Miguel Ángel. Has apuntado un tema importante al que iba a volver, pretendo volver luego, que es precisamente el papel que está jugando la tecnología
en esa gestión y control de todos estos parámetros. Melquiades, me gustaría que compartieras un poco Sí. también con todos pues, vuestra perspectiva dentro de lo que son las medidas de... Bueno, nosotros, lógicamente, como han dicho los compañeros, la propia ventilación natural o maximizar la cantidad de aire exterior son las soluciones lógicas, ¿no? Nosotros, en contra del refrán en casa del herrero cuchillo de palo, nosotros en este caso sí tenemos purificadores de aire con filtros de carbono, que son los filtros que se usan fundamentalmente para los olores y los COPs, y con filtros SEPA, ¿vale? Los tenemos, hombre, sería una vergüenza que nosotros no los tuviéramos, ¿no? Pero bueno, se pensó desde el minuto uno, porque el tema de la pandemia es un tema muy serio y por eso, pues lógicamente, en este caso nuestro director general, al final siempre lo que dice el director general es lo que va a misa, tomó la decisión de ponerlo en determinadas zonas, ¿no? Y bueno, y con lo que nosotros llamamos PC, bueno, Particle Counter, con un contador de partículas que controla cómo está el porcentaje en PM2,5 y en PM10, y el porcentaje absoluto de partículas capturadas. Entonces, pues bueno, la verdad es que da una sensación de tranquilidad. Entiendo que no todo el mundo tiene un purificador de aire, pero bueno, en nuestro caso es así. Muy bien, Melquiades. Vamos a pasar al siguiente aspecto en el que me gustaría profundizar contigo para empezar, Ricardo, y es acerca del comportamiento de los aerosoles que emitimos las personas y cómo afectan en la transmisión del COVID en espacios de interior fundamentalmente, y conociendo a partir del comportamiento de estos aerosoles que emitimos las personas, ¿qué medidas recomendáis en este sentido? Ricardo. Pues los aerosoles, como bien sabéis, tienen diferentes tamaños. Las partículas más pequeñas tenemos muy claro que son capaces de salir por las mascarillas en un 20%, en un 15%, y que tienen un término acumulativo en los espacios cerrados que no ventilan. Y además hay estudios perfectamente, en fin, con unas medidas de aerosol perfectamente establecidas. Quiero recordar que esto está publicado por el Colegio de Enfermería, ¿vale? De Enfermeros de Madrid. Y se ve perfectamente que a partir de la media hora, en una habitación, es un estudio que estaba hecho para un enfermo, en una habitación para un enfermo que está continuamente emitiendo, a la media hora la concentración en todos los puntos deja de tener gradiente de proximidad a donde está el enfermo. No hay gradiente. Es decir, es prácticamente la misma concentración en todos los puntos de la habitación. Y además, con falta de ventilación, va ascendiendo poco a poco esa concentración de aerosol, ¿vale? Con eso, ¿qué es lo que vemos? Pues que si no hay suficiente ventilación o no hay una higienización de aire en un espacio cerrado, la distancia, la conocida distancia de seguridad, carece de sentido, ¿vale? Y ese es un punto fundamental. ¿Qué podemos hacer entonces para retirar, ¿vale? ese virus del aire? Yo creo que estamos todos de acuerdo en que hay diferentes metodologías. Sabemos que el virus está en la gotícula, ¿vale? Y que ese es su automóvil. Retiremos el automóvil, ¿vale? O capturemos, mejor dicho, esos automóviles, esas gotículas, y capturaremos los virus. Quería comentaros también que había otros estudios en los que se pretende, a partir de análisis PCR de filtros SEPA diarios, conocer si ha entrado o no ha entrado el virus, algo parecido a lo que se hace, por ejemplo, en las aguas residuales, ¿vale? En las arquetas de las residencias. Aquí hay un problema técnico.
problema técnico es que, como bien sabéis, los filtros lo que hacen es capturar el virus. Lo capturan y es muy complicado que permitan su salida. Como es muy complicado que permitan su salida, el rescatar una muestra que en PCR te pueda dar positivo es muy complicado. ¿Qué es lo que se hace entonces? Si tú quieres saber si está el virus presente o no, tienes que molturar, tienes que destrozar el filtro EPA para saber si ha entrado, ¿no? Entonces esto es complejo. Lo digo porque en muchas ocasiones se ha hablado de este tipo de control y todavía nos falta saber cómo podemos extraer bien muestras de los filtros para saber si tenemos en ese espacio, si en ese espacio ha entrado el virus. Y me gustaría comentar también una cuestión sobre los diferentes sistemas, porque aquí cuando se habla estamos hablando de calidad del aire, ¿vale? Y confundimos, o bueno, se confunde muchas veces calidad de aire con los diferentes agentes que tiene. Los especialistas de aquí lo tienen muy claro, pero hasta el momento, y mejor dicho, no hasta el momento, en este momento la sociedad, el concepto que tiene es que la calidad de aire es aquella que no tiene el agente biológico, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que hay muchos sistemas que son capaces, y que conocemos, ¿vale?, de retirar el agente. Por ejemplo, ultravioleta de tipo C, por ejemplo, fotocatálisis, ionizadores, etc. Bien. Más allá de esas cuestiones hay que entender que estos sistemas lo que hacen básicamente es retirar agentes, retirar el peligro, el riesgo de agente biológico. Pero hay otros muchos agentes que habéis tratado, como por ejemplo el de la calima, ¿vale? Es decir, del sólido en suspensión. Y en este caso sí que hay un sistema muy concreto. De cualquier forma, lo más importante para mantener la calidad y como primera medida, siempre es la renovación de 6 veces al menos por hora de todo el volumen del aire de esa estancia. Y básicamente ese mensaje sencillo es el que hay que lanzar. Aprendan a ventilar, ¿vale? Retiren el aire por diversas formas, que también habría que hablar mucho de cómo se calefactan y cómo se enfrían los edificios. Esto es una cuestión fundamental para favorecer la ventilación y no lo que ocurre en muchos sitios, por ejemplo, que el aire caliente sale por la parte superior, ¿vale? Calefactamos igual que enfriamos por la parte superior y eso, desde el punto de vista tanto energético, ¿vale? Tanto energético como de salubridad del aire, en un caso sobre todo de pandemia donde hay un virus que puede estar en el aire, es absolutamente negativo. ¿Por qué? Porque el aire caliente, cuando estamos calefactando una sala con aire caliente por la parte de arriba, todo el mundo tiene muy claro que el aire caliente se queda en la parte superior, porque evidentemente es más ligero, ¿vale? Consecuencia, pues que en realidad estás rompiendo el ciclo convectivo natural del aire. Es decir, el aire caliente asciende, pero si tú tienes ya el aire caliente puesto en la parte superior y propones ahí un colchón, lo que estás haciendo es reducir el volumen libre de esos aerosoles, ¿vale? Así que vas a necesitar o más ventilación o más depuración, porque lo que está claro es que ahí estás concentrando el aerosol. Esto es una cuestión que se toca muy poco, pero que es así. Un edificio bien proyectado tiene que entender que el frío debe salir por la parte superior, se debe enfriar siempre por la parte superior, precisamente para homogenizar, ¿vale? Porque cae el aire frío hacia la parte más baja, ¿vale? Y está favoreciendo la homogenización y la conversión de aire y el aire caliente por la parte de abajo. Esto es muy importante a la hora de generar una buena ventilación, ¿vale? Porque si tienes la salida de aire caliente por un lateral de la sala y en la parte baja puedes proponer salidas naturales en el otro extremo de la sala, ¿vale? Por una ventana oscilobatiente, por ejemplo, ¿vale? O sea, son remedios, ¿vale? Que cuando no tienes un edificio con un buen diseño, sino que tienes lo que tienes y tienes que hacer una reingeniería, permitidme el nombre, a lo MacGyver, es decir, te dan un chicle y un muelle y tienes que hacer una bomba termonuclear, ¿vale?
Pues esto es un poco lo que ocurre en el mundo real, ¿vale? Entonces, tienes que dar ese tipo de consejos para favorecer la higienización, bueno, la renovación del aire en las salas. Si somos capaces de renovar el aire y allí donde no podemos meter suficiente higienización a medida, podremos reducir, lógicamente, el probabilidad de contagio. Ricardo, no sé si tú, en este caso, Melquiades, en lo que respecta a los purificadores de aire como medida de mitigación, ¿cuál sería la mejor ubicación para un equipo de purificación de aire? Pues la mejor ubicación es colgarlo de la pared, que esté a media altura. Porque como bien dice Ricardo, ¿no? por la convección, o sea, el calor va a hacer que el aerosol suba, ¿no? Y nosotros donde respiramos es a media altura, ¿no? Entonces nosotros siempre recomendamos el ponerlos a ser posible, en modelos que no son de pared, pero a ser posible ponerlos en altura sin duda ninguna. Primero porque hay veces que hay equipos portátiles que los puedes poner encima de una mesa, de una estantería, ¿no? Pero mucha gente los pone en el suelo. Incluso yo he visto en un colegio, antes ponía Ricardo el ejemplo de colegios, en un colegio. Hay un estudio de una universidad americana, no recuerdo ahora cuál es, que dice que pierde hasta un 45% de efectividad el sistema de purificación si lo colocas en el suelo. Lógicamente estás prácticamente limpiando toda la porquería del suelo, ¿no? Y luego además, como contaba antes también Ricardo, un aerosol se mantiene, bueno, se puede llegar a mantener hasta horas, ¿no? Hay estudios un poco contradictorios todavía, pero yo el último que he leído es verdad que a los 34 minutos baja al suelo. Entonces estamos expuestos durante muchos minutos a una posibilidad seria de contagio, con lo cual, desde luego, la ubicación sin ninguna duda, a media altura. Pues si entramos en los aspectos relativos a los niveles de filtración. Perdonad, una pregunta, porque Melquiades a lo mejor aquí me puede echar una mano. El tema de los purificadores, cuando hablas de colocarlos en la pared, ¿son fijos o...? Porque en el tema, cuando son portátiles, creo que la recomendación es otra. No, los purificadores, bueno, hay muchos modelos en el mercado, pero bueno, los nuestros concretamente, nosotros tenemos dos modelos, unos que tienen una peana de superficie, lo puedes poner en el suelo o encima de una mesa, y modelos que se cuelgan de pared, como si fueran un equipo de un split de aire acondicionado. O sea, de hecho, en los modelos que nosotros llamamos profesionales, para entornos de empresa, para entornos profesionales, casi todos son de colgar en pared. Es muy sencilla su instalación, es más fácil que instalar con un equipo de aire acondicionado en realidad, porque un equipo de aire acondicionado necesita una entrada y una salida. Esto con que tenga una conexión eléctrica es suficiente, ¿no? Vamos, te diría que el 90% de las instalaciones que nosotros hacemos son en pared. Es que yo he visto alguna página en la que se desaconseja la posición en la pared. Indican que si está más cerca de una pared, el aire de un lado de la habitación se filtrará más rápido que el del otro lado. No. Pues esto es en casas o sea, empresas que se dedican a esto, lo ponen así, o sea que al final nos confunden un poco. Bueno, también puede ser que determinados purificadores cojan el aire desde otro sitio, desde otra posición, con lo cual a lo mejor puede ser lo que tú dices, ¿no? Pero desde luego nosotros recomendamos instalarlos en pared con una distancia mínima de 30 centímetros hasta el techo y bueno, y siempre en el lado corto de la habitación para favorecer esa recirculación a ser posible en el lado corto, ¿no? A veces no puede ser porque hay un cuadro ahí que no quieren mover o hay alguna circunstancia que lo impide. Pero desde luego os puedo enviar un artículo bastante bueno que el por qué se recomienda la instalación en altura
en contra de la instalación en superficie. No sé si Ricardo quieres puntualizar algo que te he visto brevemente para seguir avanzando. Desde el punto de vista fluidodinámico, evidentemente, cuanto más centrado esté el aparato que succiona, ¿vale? Y cuanto a más revoluciones tenga, lógicamente, pues va a producir una homogenización más rápida. Eso es lo que te dice la teoría, pero claro, en el punto intermedio, ¿vale?, de la habitación, sobre la altura de toma de aire de las personas, ¿vale?, fundamentalmente a 1,70 m, 1,80 m, 1,90 m de altura, ¿vale?, sería complicado porque tendrías que colocarlo como si fuese una lámpara y en mitad, ¿vale? Eso es una... En fin, hay cosas que son imposibles. Sin embargo, mirad, os voy a poner un ejemplo muy claro. Yo no sé si alguno de vosotros ha tenido una pecera, ¿vale? En una pecera se puede ver muy claramente que aunque tú tengas la bomba de oxigenación en un extremo, ¿vale?, lo que está muy claro es que tú consigues, simplemente con el hecho de que esté en un lugar, ¿vale?, que haya una suficiente recirculación. Tiene que estar dimensionado, lógicamente, para que haya suficiente velocidad, ¿vale? Y bueno, al final lo consigues. ¿Qué ocurre? Que lo recomendable es tenerlo a media altura, ¿vale? Y en este caso, a esa media altura es lo que estaba diciendo Melquiades, que me parece lo lógico. Tenerlo además en un lugar, ¿vale?, donde se pueda producir perfectamente un flujo sin que haya nada que lo corte, ¿vale? Que no haya un corte en la línea de flujo de esa circulación. Es decir, imaginaros una estantería o un mueble, ¿vale? Eso desde luego produciría un corte en la línea de flujo del movimiento y entonces no se provocaría. Cuestiones importantes y según la morfología de la sala, ¿vale?, ahí sí que a lo mejor hay que observar si tenemos una sala en L y las ventanas solo están en un lateral, ¿dónde pondríamos entonces el higienizador? Pues en el lateral de la L que no tiene ventilación, es decir, en la zona de volumen muerto que llamamos en ingeniería de reactores, ¿vale?, donde tienes un volumen muerto, donde no hay movimiento. Lo importante es que tú generes una corriente de aire que pase imperceptible. No se trata de tener la sensación de que vas subido en una moto, ¿vale? No, la corriente de aire tiene que ser imperceptible, porque no es imperceptible, pero real. Y eso se puede ver, además, con muchísimos modelos de simulación que se hacen en ordenador, ¿vale?, sobre fluidodinámica. Esto está muy estudiado, es decir, lo importante es que no haya obstáculos, vaya. Que no haya obstáculos y que esté a la altura de la zona de respiración de las personas. Eva, no sé si con esto han aclarado tu duda. Eva, bien. Sí, sí. Fenomenal. Pues pasamos al siguiente punto, ya centrándonos en los aspectos relativos a la filtración. Para lograr reducir esos niveles de contaminantes, ¿es suficiente usar filtros reglamentarios, el F7, F8 y F9, o hay que tender hacia los filtros absolutos, como son los filtros SEPA? Y si es así, pues yo creo que es importante que conozcamos cuáles son esos criterios y cuándo hay que aplicarlos. Melquiades, no sé si quieres intervenir aquí. Y vamos. Bueno, sí, aunque seguramente alguno de mis compañeros sabe más que yo de esto, ¿no? Pero bueno, los filtros F7, F8 y F9 en realidad pertenecen a una normativa, la EN779, que ha sido modificada por la ISO, no recuerdo ahora, la 16890, creo, ¿no? La ISO lo que hace es, habla de PM1, de PM2,5 y de PM10, ¿no? Donde PM, es el tamaño de partícula, ¿no? Entonces aquí, no sé, seguramente alguno, como digo, sabrá más que yo, pero aquí lo primero que tendríamos que determinar es qué tamaño de partícula queremos eliminar. Y luego ya ver cuál es el grado de eficacia que nos interesa, ¿no? Porque el PM1 lo que hace es, se mueve entre 0,3 micras y 1 micra, el PM2,5 a partir de 2,5 hasta 2,5 micras, y el PM10, ¿no?
Pero claro, el virus, en este caso el virus del COVID, no mide 10 micras ni 2,5 micras. El cabrito es bastante más pequeño, ¿no? Aunque lógicamente, aquí también a lo mejor puede decirnos algo Ricardo, no viaja solo, puede adherirse a otras partículas, ¿no? Antes cuando hablábamos de las condiciones de temperatura y humedad, lógicamente a mayor humedad tiene más autobuses que coger el virus, tiene más vehículos para moverse. Aunque bueno, también hay estudios que dicen que a mayor humedad sobrevive menos, en fin, todavía no está muy claro, ¿no? Pero desde luego lo que sí, respecto a los filtros, ¿no? El estándar de filtración de PAC está contemplado sobre, o se hace sobre 0,3 micras. Entonces yo creo que, en mi humilde opinión, en la situación que estamos viviendo, yo creo que independientemente de que los filtros de la ISO, lógicamente, son con los filtros con los que tendréis que trabajar muchos de vosotros todos los días, para filtrar partículas de tamaños tan pequeños, yo creo que tenemos que irnos sin duda ninguna al filtro SEPA. Por la situación que estamos viviendo, repito, o sea, a lo mejor no nos preocupaba tanto hace 10 meses o hace un año, ¿no? Pero bueno, nosotros, por ejemplo, hemos certificado que no tenemos el virus de la gripe. El virus del COVID no lo hemos podido probar todavía, tampoco es fácil hacerse con una cepa del COVID para hacer una prueba, estamos intentando hacerlo en Inglaterra. Ahora también hay mucha confusión sobre los sistemas de filtración, mucha información, que si filtros H13, H14, en Alemania, nuestros compañeros en Alemania les exigen H14, lo cual, desde el punto de vista más técnico, o nuestros técnicos especialistas aquí en España dicen que es una barbaridad, porque al ser un filtro de mayor retención, también lo que va a hacer es que vas a necesitar más potencia, más consumo energético, más todo, o sea, no tiene sentido. Pero ya digo, seguramente alguno de los que está aquí probablemente sepa mucho más que yo del filtro F7, F8 y F9, pero de acuerdo a la nueva ISO y a los parámetros de micrones en los que se mueve la ISO, yo entiendo que debemos tender a filtro SEPA. Vale. José Luis quiere comentar algo. José Luis, adelante. Sí, este punto. No es que yo creo que esto no es una cuestión de ser expertos en filtración, sino que a lo mejor necesitaríamos saber cuál es la exigencia realmente. La exigencia del F7, F8, F9 o el G correspondiente viene por la aportación de aire exterior. Creo que hay muchísima confusión al respecto. Entonces, ese F7, 8, 9, estamos hablando de los prefiltros de aportación de aire exterior. ¿Eso qué significa? Significa que son los filtros que tenemos que tener para que no nos entren partículas del exterior. Pero en ningún caso nos sirven para retener las partículas de recirculación. Yo no puedo meter en un fancoil un filtro EPA de un H13, porque si no, lo que hago es el efecto contrario, hago un tapón directamente. O sea, para eso están los climatizadores de los quirófanos, que ahí sí que tengo que tener un filtro EPA. Y esos climatizadores están preparados para soportar esas pérdidas de carga. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que ahí viene la verdadera confusión. Nosotros hemos hecho un informe para informar a nuestra compañía y a nuestros clientes sobre la necesidad de la exigencia, para que sepan cuál es la exigencia de esos Fs correspondientes, ¿vale? Tampoco es cuestión de compartir pantalla, pero tenía un esquema para poderlo explicar, pero creo que a lo mejor no es el momento. Pero solamente quería centrarme en la exigencia reglamentaria, que en función de una ODA que tú tengas, o sea, en función de la calidad de aire exterior que tú tengas y la IDA, o sea, la calidad de aire interior que tú requieras en el interior del edificio, la exigencia es del F con el numerito correspondiente, con la norma UNE antigua y ahora con la EPM correspondiente como equivalencia, ¿vale? Solamente quería apuntar eso. No, interesante la aportación. Miguel Ángel, no sé si quieres añadir algo en este sentido.
Sí, un comentario, por supuesto, como dice José Luis. A ver, aquí es que la cuestión a la hora de trabajar o de definir los sistemas de filtrado, los dispositivos de filtrado o, o el tipo de filtro que se va a emplear, pues depende mucho, muy mucho de la instalación y de lo que tengamos, ¿no? Y evidentemente hay un gran confusión también porque la gente está pensando que estamos filtrando el exterior, ¿no? Si lo que queremos es filtrar el aire interior, que es donde se supone que entran las personas que tienen coronavirus. No estamos filtrando el aire que viene de la calle. El aire de la calle supone que viene limpio, porque si no, si el aire estuviera, si el aire estuviera fuera, no lo meteríamos dentro del edificio. Entonces, eso por una parte. Yo al principio he tenido una experiencia, después, digamos que cuando se disparó de la pandemia, una experiencia bastante compleja en mi propia casa, ¿no? Porque la gente se ponía a comprarse purificadores y a poner filtros HEPA sin pensar y porque sí, ¿no? O sea, bueno, vamos a ver, estudia que tienes el edificio, cómo funciona y qué podemos hacer, ¿no? Y mide primero y después, evidentemente, aplica, ¿no? Aplica purificadores, que en algunas instalaciones los hemos puesto en funcionamiento con los criterios parecidos a los que se ha comentado, pero en otro caso estamos estudiando ionización por plasma frío, ¿no? Yo qué sé, o sea, depende del caso, ¿no? Si tengo UTAS, pues lo puedo hacer y tal. Sobre el tema de los UV, que es un tema que has comentado también, ¿no? Hemos estado experimentando un poco, pero yo no lo tengo muy claro, ¿no? No tengo muy claro simplemente con lámpara UV se pueda conseguir tanto, por ejemplo, como con ionización, ¿eh? Porque tengo mis dudas, sobre todo por la sección o por el volumen de control de aire que pasa por una sección digamos, por donde tengan las lámparas de UV, ¿no? Tengo que reducir la velocidad del aire para que pueda ser tratado el aire durante un tiempo suficiente que elimine, ¿no? Los eventuales virus. Entonces, no lo tengo muy claro, ¿no? Era una aportación al tema del tema de filtraje. Pero en general, insistir en lo que ha comentado José Luis, yo estoy utilizando, si tengo instalaciones con filtro HEPA, pues porque digamos, las necesidades digamos, de los usuarios lo requieren, ¿no? Casi a nivel sanitario hospitalario, pero en general estamos funcionando donde tenemos sistemas de climatización como Dios manda, porque nosotros tenemos splits, y ni HEPA, ni F9, ni nada. Pero donde sí que se pueden instalar, estamos funcionando con F9 normalmente, controlando las condiciones interiores y viendo que tenemos un aire de calidad, más o menos de calidad, entre unos parámetros determinados, y aparte tomamos otras decisiones, ¿no? Pero no estamos yendo directamente porque sí al filtro EPA sin contradecir en absoluto a lo que ha comentado el compañero, ¿no? Puede ser necesario en muchos casos, pero claro, no se puede generalizar, es que es imposible, o sea, a Muy mí me bien. resultaría imposible técnicamente. Muy bien. Si entramos en los diferentes sistemas anti-COVID que hay, sabemos que tenemos diferentes técnicas para destruir los aerosoles que hemos estado comentando, pues todos esos aerosoles contaminados por COVID, como es el EPA, la fotocatálisis, la polarización activa. Me gustaría que nos explicarais cuáles son los sistemas más recomendados y qué tecnologías aplicáis en vuestras infraestructuras y en base a qué criterios. Mateo, te doy paso. A ver, aquí también tenemos multitud de soluciones, ¿no? Yo os puedo explicar algunas de las que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, purificadores, hemos montado en base de una entidad bancaria importante, hemos montado un montón, ¿vale? Por la estructura y arquitectura que tenía el edificio, pues centrados en las zonas de focos, en la altura que tocaba, recomendaciones por el fabricante, porque arquitectónicamente solo nos permitía esa solución, ¿no? Otra solución que estamos haciendo, por ejemplo, en una casa museo muy representativa en Barcelona, es colocar el plasma frío en las unidades interiores de VRV, ¿no? Con un certificado americano que tienen de COVID, pues el cliente confió en ellos, estamos montando una solución inocua, barata y teóricamente certificada, ¿no? Muy barata, muy económica y de cero mantenimiento, por ejemplo, ¿no? Que también es muy interesante, ¿no? Lo que hablábamos antes de los equipos de filtración, nos encontramos dos soluciones. ¿Qué estamos haciendo en los nuevos diseños y qué estamos haciendo en las soluciones que ya tenemos existentes de mantenimiento, ¿no? Siempre tendremos al EP1M, ¿no? Y como decíamos, intentarlo colocar en la impulsión, ¿no? Porque como decía José Luis, en el retorno no sirve de nada si luego lo vamos a echar fuera, ¿no? Entonces lo colocamos en la impulsión pero claro, un EPM1M que puede equivaler, por ejemplo, a un F9, te puede generar limpio una pérdida cercana a 150 pascales, ¿no?
¿qué instalación de confort dispones de 150 pascales solo para vencer ese filtro? Seguramente lo tienes para toda la instalación, con lo que no puedes ir ahí, ¿no? Entonces, o bien te planteas cambiar el ventilador, buscar, ahí también es una oportunidad de negocio, ¿no? Es cambiarle el ventilador por uno eficiente, porque no lo tenía, un ventilador EC, le colocas un presostato que va variando la frecuencia en función de la suciedad del filtro, ¿no? También son soluciones que hemos ido adaptando, ¿no? Hay multitud de soluciones. Hemos probado todas. Tenemos también centros de investigación oncológicos, donde hemos hecho la luz ultraviolada, porque ya se pedía, con el carbono activo para los olores. Ahora estamos haciendo un centro de investigación de nanotecnología que te pide filtración EPA. Tenemos de todo. Así que cada edificio su solución. En vuestro caso, Olga, en Ferrovial, ¿cuál es el sistema más utilizado y en base a qué criterios estáis aplicando un sistema u otro? Olga, te he perdido de repente la cámara. No sé si ha sido al activar el micro. A ver si vuelve Olga. No sé qué le ha podido pasar. Pues Eva, te paso a ti la pregunta y en cuanto se incorpore Olga, que por lo que sea ha perdido audio y vídeo, le damos paso. Eva. Sí, en nuestro caso, como decía un poco Mateo, depende del edificio. Es verdad que hay muchos edificios que son bastante antiguos y las soluciones ahí pasan por un poco a lo mejor la limpieza más exhaustiva de los filtros, el cambio de filtros y aumentar el caudal. Pero es verdad, como decía José Luis también, que en algunos sitios es inviable colocar, por ejemplo, un filtro EPA porque la instalación no lo permite. Al final no tendría capacidad para poder filtrar, porque al final el filtro EPA retiene más caudal, entonces haría falta equipos de otro estilo. Y luego, pues bueno, sí que se han colocado purificadores en algunos sitios. La luz ultravioleta ya se estaba utilizando, porque en hospitales ya se utilizaba en las salas desde hace tiempo, pero lo que comentaba Mateo, un poco dependiendo de lo que requiera el edificio. En vuestro caso, José Luis. Micro. Sí, perdonad que no. Bien. ¿Cuál es vuestra perspectiva nosotros... de esa variedad de sistemas? ¿Son igual recomendables? ¿En base a qué criterios aplicáis Sí, unos bueno, a u nosotros otros? nos han ofrecido de todo, ¿eh? De hecho, yo creo que ha sido un momento en el cual las empresas en general se han querido aprovechar un poco de la situación. A mí me han ofrecido purificadores certificados por la NASA. O sea, es impresionante. Eso vamos, es espectacular. Entonces, nosotros, todas las recomendaciones que nos han llegado, las hemos intentado objetivizar en todo momento y en todo caso, ¿vale? Hasta que llegó a nuestras manos a finales de marzo no sé cómo se llama la Federación de Asociaciones Europea. Bueno, yo creo que a todos nos llegó a finales de marzo, empezamos a trabajar sobre ese tema. Ahí todo eran recomendaciones de ventilación. Y luego, bueno, pues empezaron a añadir ciertas recomendaciones que, como dice Miguel Ángel, en este caso los ultravioletas estaban muy presentes en la parte sanitaria, pero claro, utilizando flujos laminares muy concretos. Claro, nosotros utilizamos unos flujos turbulentos en climatizador que difícilmente vamos a poder saber si son realmente óptimos, ¿no? Entonces, nosotros hemos sido muy, no sé, muy prácticos en el sentido de aplicar ventilación sí o sí, siempre y cuando pudiese ser viable. Y en aquellos casos donde no hayamos podido aportar una ventilación y garantizar esa ventilación, siempre nos hemos ido al purificador, pero con filtro EPA. No nos hemos dejado aconsejar por soluciones que no están realmente certificadas, ¿vale? Por ejemplo, os pongo un caso muy concreto. Un cliente un día nos llega y nos dice que quiere instalar ultravioleta en las cabinas de los ascensores. Entonces, claro, nos quedamos perplejos. Y decimos, vale, pues, oye, ¿y por qué no hacemos una solución más lógica, como ventilar la cabina del ascensor manteniendo la puerta abierta en la planta donde descansa el ascensor?
Es una solución que nos pareció acertada. Estudiamos la viabilidad desde el punto de vista técnico y hemos optado por hacerlo en nuestras instalaciones y en las instalaciones de nuestros clientes. Es un ejemplo, ¿vale? O sea que antes de apostar por una solución que, bueno, podamos tener ciertas dudas en cuanto a certificación y en cuanto a funcionamiento, pues forzar una solución en cuanto a ventilación. ¿Ok? Estupendo. Bueno, sí, es importante los comentarios. Ricardo, ¿quieres puntualizar algo? Sí, quería Adelante. puntualizar un par de cosillas, muy sencillas. Efectivamente, el tema de las certificaciones de seguridad, ¿vale? Deberían ir todas ellas, además de acompañadas de un certificado de eficiencia contra el patógeno, ¿vale? En todos estos sistemas, además, pues de un certificado de inocuidad para las personas, ¿vale? Cuando se utilizan. Eso es fundamental. Y siempre por un laboratorio acreditado bajo norma dentro de la Unión Europea. Dentro de la Unión Europea, que no la NASA, porque claro, que aquí son cosas, y la NASA que además no es la NASA, sino una empresa que se ha puesto ese nombre, ¿no? O sea, que son cosas que efectivamente. Hay unas cuantas cosillas muy importantes. Mirad, los ultravioleta C confinados, ¿vale? Que se habla mucho sobre el flujo, la velocidad, etc., no tiene nada que ver. Es decir, más que el flujo, lo que influye es la distancia a la lámpara. Es la distancia a la lámpara, ¿vale? En el paso, la que genera la mayor, no mortalidad, pero sí esterilización, el mayor ataque sobre la cadena genética. Y de eso no se habla, pero eso está en todos los papers científicos, ¿vale? O sea, que eso es una cuestión importante. Lo que pasa es que, claro, efectivamente, al final, al instalador, al que tiene que aplicarlo, pues esto no se le comunica. De hecho, por ejemplo, los ultravioleta C son muy utilizados en países del otro lado del antiguo telón de acero, vaya, de la Europa oriental. En Rusia, por ejemplo, mucho más que cualquier otro sistema, se está utilizando el ultravioleta C. ¿Qué ocurre? Que también es cierto que el ultravioleta C se está utilizando en muchos lugares sin confinar y sin ningún tipo de medida. Y eso es una barbaridad, entre otras cosas porque las mismas lámparas tienen que estar acreditadas en el orden, en el rango de longitud de onda que producen, porque si no pueden generar ozono. Y eso es otro problema, ¿vale? Exactamente igual que equipos de fotocatálisis o incluso el mismo ultravioleta C, hay que tener cuidado dónde lo estamos usando. Porque, por ejemplo, esto no se podría utilizar en un garaje. ¿Por qué? Porque tenemos muchísima cantidad de compuestos orgánicos volátiles que producen reacción al pasar a través del ultravioleta C y generan una serie de compuestos muy negativos. Volvemos a lo de antes, a medida. El traje a medida. Y eso es fundamental. Y luego una cuestión. Esto lo digo porque yo en principio siempre aconsejé lo del ascensor, lo de la puerta abierta, ¿vale? Es decir, que no meta usted nada en el ascensor porque además el tiempo de exposición es muy corto, salvo que te quedes encerrado en el ascensor, lógicamente, entonces, y todos vamos con mascarilla en el ascensor, entonces será muy complicado el riesgo de contagio, ¿no? Entonces, yo en principio no aconsejaba nada más que ventilar, y es verdad, pero fíjate que es que me llamó a mí un jefe de bomberos y me dijo, oye, tener la puerta del ascensor abierta, ¿vale? Según parece, va contra la normativa, ¿vale? De prevención de incendios. Sí, sí, te lo digo porque eso es lo que te lo digo porque dices, pues no lo sabía. Entonces, bueno, yo lo digo, ¿vale? Porque cuando me lo ha dicho un jefe de bomberos, o sea, son pequeñas cosas que no nos damos cuenta que estamos pensando en una línea que es lógica, porque, insisto, yo fui el primero que lo dije, ¿vale? Y ya te digo que me llamó un jefe de bomberos para decirme, oye, ten cuidado con esto porque las puertas de los ascensores abiertas van contra la propagación de un posible incendio. Y tiene su punto de razón porque es un tiro inmediato de aire, ¿verdad? Y de propagación de la llama. Solamente era esto, dos puntualizaciones. Muy bien. José Luis, ¿que querías puntualizar algo? Sí, no, solamente comentar lo que apunta Ricardo con respecto a la normativa de bomberos. Entiendo que serán ordenanzas municipales, porque desde el punto de vista estatal no existe ninguna reglamentación que lo impida, pero a lo mejor sí que es cierto que alguna ordenanza municipal lo podría impedir, pero es buen comentario porque lo estudiaremos a nivel local. Ok, gracias. Parece que al final es el chimenea, José Luis, ¿no?
el ascensor es una chimenea. Entonces, en caso de incendio, si está abierta esa puerta y se ha dejado abierta, yo creo que es por eso, Sí, más que cualquier nada. hueco de la escalera Claro. también es una chimenea. La Claro. verdad. Sí. Sí, entonces yo entiendo que irán por ahí los tiros, digo yo. No, pero bueno, lo de Sí. la chimenea es muchas veces es curioso, pero cuando se produce un incendio aportamos aire, pero no es que aportemos aire para avivar el incendio, sino para retirar el humo del incendio. Entonces, una puerta de un ascensor abierta debería de garantizar aún más esa retirada de ese humo. Entonces, bueno, sería cuestión de estudiarlo un poco más nítidamente, ¿vale? De hecho, no se habla de esa obligación. Desde el punto de vista de incendios, todos los huecos de escalera tienen que estar ventilados para retirar de alguna manera ese aire, ese humo, perdón, y que no contamine a las personas y que te garantice Sí, o para la evitar que evacuación. a lo mejor es para evitar que alguien se meta en ese ascensor en caso de incendio, que no se pueden meter, no lo sé. Quiero decir, si Sí, está abierta la podría ser. puerta, igual. Claro, podría ser por eso. Lo que se suele hacer... Si Lo os digo parece... Sí, lo comento 30 Sí. segundos solamente. Sí. Lo digo porque en muchos edificios esa instalación de ventilación actualmente, si no se provoca un incendio, evidentemente esa instalación está completamente sin utilizar, pero que la podríamos utilizar esa instalación para ventilar aún más y la tenemos desaprovechada. Solamente comentar eso. Sí. Muchas gracias, José Luis. Tenemos ya a Olga. Olga, que en un momento Sí, perdonad, ha desaparecido. He tenido un problema de conexión. No, perfecto. Pues aquí estamos de nuevo. Estamos en He el... escuchado lo que ha estado comentando fenomenal. Ricardo y Pues, José Luis, las últimas intervenciones. Y fenomenal. bueno, En vuestro coincido caso, ¿con qué criterios qué criterios establecéis a la Pues hora de hemos- determinar si un sistema u otro es el idóneo? Hemos intentado amortiguar un poco las peticiones de los clientes, porque es verdad que ha habido una avalancha de un montón de sistemas y no todos funcionan. Nosotros el parámetro más importante, creo que lo ha comentado Ricardo, es que los sistemas que hemos implantado es que sean inocuos para las personas, porque no todo vale para todo. Entonces, ese es el primer parámetro que hemos tenido en cuenta. Y hay veces pues, que a clientes hemos de decir, el sistema que tú quieres no es el más óptimo ni el mejor, ni el que está el más eficaz para tus instalaciones. Pero es verdad que hay una avalancha de información que a veces hay que regular un poco exactamente qué pones o no pones a un cliente. Entonces, por ejemplo, que llevamos mucho tema de limpiezas en hospitales, pues tenemos confirmado que la ultravioleta para cierto tipo de limpiezas de calidad del aire sí que funcionan. Pero repito, la inocuidad para las personas ha sido el parámetro que hemos, como primer parámetro para regular qué sistemas hemos utilizado. Perfecto, Olga, importante puntualización. Vamos a pasar al siguiente punto, salvo que alguno queráis añadir algún comentario más en cuanto a los diferentes sistemas. Si queréis resaltar algún inconveniente también en alguno de ellos por experiencia que queráis resaltar o algo por recomendación. Miguel Ángel. Yo quería comentar, no por ser pesado, que a veces lo soy siempre con lo mismo, pero es verdad, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, y hablo ya en nuestras propias instalaciones, y recomendarlo a nuestros clientes. Hay cosas que nos harán caso y otras no. Pero lo primero, guiarse por criterios científicos, que es lo que deberíamos haber hecho todos desde el principio, siempre por criterios científicos, y no viendo la tele, eso es lo primero. Lo segundo, y yo creo que es importante, por ejemplo, en nuestro caso lo hacemos, proporcionar a todos nuestros trabajadores analíticas mensuales y en algunos casos quincenales. Que las personas que entran en los edificios tengan la seguridad, y nosotros, de que hasta cierto punto, lógicamente con la fiabilidad que tienen los test, no pueden contagiar. Es un tema importante. Proporcionarles EPIs y medios de seguridad, y en este caso proporcionarles mascarillas y protección individual. Controlar los aforos, la ventilación fundamental. Yo llevo a la gente loca, como comentaba antes el compañero, yo llevo locos en este caso a la gente de nuestros propios edificios, hablamos de varios miles de personas, pues con el tema del control de la calidad del aire, en este caso del CO2,
la gente está loca porque le he metido pues 750, ¿no? A todos los edificios que tienen algún riesgo, como las escuelas infantiles o las residencias, por ejemplo, ¿no? Pues ese es el límite que nos hemos marcado, en las oficinas 900, es decir, hay que ser muy exigentes con este tema, es decir, vamos a intentar tener una buena calidad de aire. Y por último vamos a dispositivos. Bueno, simplemente comentar, nosotros en nuestro caso tenemos el robot Fenec, que es, bueno, es un robot de ultravioleta y tal, que lo utilizamos en algunos tipos de instalaciones y edificios con riesgo. Puede ser hospitalario, puede ser residencias que haya pues, riesgo sanitario importante, ¿no? Pues son equipos que los tenemos en España, tenemos 37 robots, ¿no? Y luego sí que estamos probando otros dispositivos y otros medios. Algunos funcionan mejor, otros peor, y vamos cambiando, vamos analizando cada caso. Pero yo creo, sobre todo, muy importante, con los medios de filtración y tanto, esto es muy interesante, utilizar tecnologías es muy interesante, a nuestros clientes les recomendamos las cosas que vemos que funcionan dentro de casa, yo creo que también es importante, con grupos de riesgo, y sobre todo utilizar buenas prácticas, es lo primero. Y esto de verdad que no está, la gente todavía no lo tiene en la cabeza, ¿eh? Y nosotros lo pasamos dentro de casa, tuve que hacer el otro día una sesión con 50 y tantas personas de la propia casa para explicarles exactamente las buenas prácticas que tenemos que seguir en los edificios, ¿no? Antes de hablar de tecnologías, cómo nos tenemos que comportar y cómo tenemos que utilizar lo que tenemos para poder tener una mejor calidad del aire. Y luego ya pasamos a la tecnología y que es acojonante, hay de todo, ¿eh? Simplemente quería comentar esto. Vamos a ver, sí. Muchas gracias, Miguel Ángel. Pues pasamos al siguiente punto del guión. Lo que es una realidad es que ese aumento de ventilación y de filtración tiene un impacto directo y que nos encontramos también las empresas ante el reto de la eficiencia energética. Me gustaría que comentarais cómo estáis logrando el equilibrio energético. Cuáles son un poco los pros y los contras de aumentar la ventilación y el filtrado frente al incremento del consumo energético que supone. ¿Dónde está o cómo se logra ese equilibrio? ¿No? Es la gran pregunta en este sentido. Olga, voy a empezar contigo. Desde Ferrovial, ¿cómo estáis minimizando de alguna manera el impacto energético que suponen estas medidas extraordinarias de ventilación y de filtración? Mira, en Ferrovial tenemos desarrollado una herramienta precisamente para la medida de la gestión energética que tenemos implantada en nuestros clientes, que lo que te hace es medir los consumos energéticos que existen en las instalaciones en diversas categorías. Simplemente cuando tú ya estás midiendo, te das cuenta y percibes cómo se minimizan los consumos energéticos. En este caso, y es una experiencia que también quería compartir con vosotros, hay que tener un equilibrio entre que haya un ambiente seguro para los trabajadores, empleando pues, todos los métodos que habéis estado comentando, que evidentemente van a llevar consigo unos consumos energéticos superiores, pero nosotros nos hemos centrado también en centrarnos en, como comentabais vosotros, quién es el que transmite, en este caso, el virus, que somos las personas. Para guardar ese equilibrio hemos diseñado un proyecto que se llama Proyecto Salas, que lo que hace, bueno, lleva varios protocolos y varios pasos. Los primeros por detección, pero para mí el más importante es que se hace un tracking de las personas, se mide por Bluetooth con unas pulseretas que se llevan in situ, y esto lo que te permite es detectar aquellas personas que han podido estar contaminadas o contagiadas, perdón, con el virus, y lo que te hace son mapas de calor que te dicen dónde han estado esas personas, con quién han estado y la distancia de seguridad que han tenido con las posibles personas que han dado positivo. Todo esto, ¿para qué se hace? Con el fin, básicamente, de minimizar el número de impactos positivos que se pueden tener en las instalaciones de nuestros clientes. Combinando estos dos factores que te he comentado, por un lado, la herramienta Festo, que te mide lo que son las producciones, y intentando minimizar los contagios con este modelo que os he comentado de salas, sí que hemos conseguido equilibrar esos consumos energéticos consiguiendo espacios que sean saludables y controlando a las personas que han tenido esos posibles contagios.
Estupendo. Olga, muchas gracias. En vuestro caso, Eva. Eva, no sé si tienes el micro apagado. Sí, a ver, el tema de la eficiencia energética en nuestro caso, y yo creo que en muchos edificios, se ha quedado un poco en un segundo plano. Quiero decir, el RITED ya lo dice, que yo creo que prima la salud sobre la eficiencia energética, que a veces se puede conseguir que haya un equilibrio, sí, pero ahora mismo hay en edificios, pues que como han dicho determinadas personas, ni siquiera hay climatización, es decir, se abren las ventanas. En muchos colegios, en la mayoría de los colegios, hay que abrir las ventanas. Entonces, ahí la forma de controlar un poco es con sistemas de control de CO2, de concentración de CO2, y teniendo un equilibrio ahí, no tener todo el rato las ventanas abiertas, viendo un poco el tema de la ocupación y ventilando todo lo posible, pero evidentemente en la eficiencia energética ahora mismo yo creo que en la mayoría de los casos se ha quedado un poquito en el segundo plano, pero es mi opinión. Probablemente José Luis o Mateo o el resto podáis aportar más, pero yo creo que está pasando un poco eso, que al final, por ejemplo, en el edificio que tenemos nosotros, que la propiedad es Merlin, Merlin ha decidido con un criterio que yo creo que está bien por el lado de la salud, forzar el aire 100% del exterior cuando había parte antes que se recirculaba, ahora no 100%. Pues evidentemente, si hay más aire, hay que calentarlo o enfriarlo también. Y eso supone un coste adicional. Pero bueno, yo creo que ahí me podríais el resto decir vuestra opinión o aportar más. Mateo, te doy paso a ti. Venga. También me gustaría que en estas últimas aportaciones comentarais qué papel está jugando la tecnología en ese control de estos parámetros a favor de esa eficiencia energética también, ¿no? Mateo. Sí, nosotros, por ejemplo, en lo que es el tema de filtración y lo que es el consumo energético, tenemos un balance hecho de, por ejemplo, lo que puede costarnos los cambios de filtros, que podría ser, por ejemplo, un 30% aproximado tenemos valorado, enfrente del 70% del coste energético que supone el consumo de las unidades, ¿no? Entonces, con la monitorización de los BMS, que prácticamente todos los edificios tenemos, ¿vale? Lo que hacemos es buscar ese balance de cuándo el filtro está llegando al final de su vida útil y en qué momento es económicamente mejor para nuestro cliente cambiarlo, ¿vale? O sea, no es llegar al final de la vida útil de un filtro porque te vas a ir a consumos máximos de ventilador si lo tienes bien dimensionado y no cambiarlo antes de que toque porque te está apretando el cliente, ¿no? Entonces, les ayudamos a buscar ese equilibrio para buscar la mejor rentabilidad energética y económica en el mantenimiento de los filtros. Y todo esto se hace con la monitorización de los BMS que prácticamente todos los edificios de oficina modernos tenemos, ¿no? En aquellos que no tenemos, pues intentar implementarlo, ¿no? Que es lo que estamos trabajando. Estupendo. Mateo, Miguel Ángel, en vuestro caso. Bueno, lo que voy a decir no es políticamente correcto, pero a la energía le pueden dar morcilla en este momento. Es así. Entonces, es verdad, hay dos tipos. Nosotros tenemos, como muchos de aquí, dos tipos, digamos, cliente interno y cliente externo. Somos una empresa de servicios energéticos. Entonces, en nuestros clientes internos, que son nuestros clientes, pagamos el gas y pagamos la electricidad. Y en nuestros contratos de servicios energéticos pagamos el gas y pagamos la electricidad. Bueno, pues dentro de casa, ahora mismo, no es un tema prioritario. De hecho, ha quedado absolutamente olvidado. No es un tema estratégico. El tema estratégico es controlar esta situación sanitaria que tenemos. Ese es el tema estratégico. Y José Luis. para nuestros clientes externos, en los que tenemos un contrato de servicio y tenemos que pagar energía, evidentemente tenemos que ir de la mano, asesorarle, hablar con ellos, decir, oye, pues mira, podemos hacer lo otro. Pero estoy encontrando también esta tendencia en muchos clientes. Saben que van a gastar más energía porque necesitan utilizar más aire exterior. Saben que en invierno pues han tenido que gastar más energía porque han tenido que meter más ventilación y no han podido aprovechar por recuperación la entalpía del aire interior. Lo saben. No tengo que explicar nada más, ya lo saben ellos, ¿no? Va a haber un gasto mayor y nosotros que pagamos energía no vamos a gastar mayor. En definitiva, nos va a costar dinero, pero es necesario. De acuerdo, Miguel Ángel.
José Luis, me faltas tú y luego le doy paso a Melquíades. Sí, gracias por darme paso, porque me estaba mordiendo la lengua. Sí, sí, Sobre sí. todo. Y te veía además con la mano levantada. No era por, pues se te ha no era mantenido no era de por querer antes. intervenir. No, No era por querer ha intervenir. sido de antes y se ha quedado el icono de la mano se ha quedado activado Vale, sí, es tu verdad. imagen. Quería dejar terminar a José Luis y ya te daba paso. Adelante, José Luis, tu Os momento. comentaba, siento estar en desacuerdo con los compañeros ponentes, ¿vale? Pero hasta cierto punto, sin dejar de daros la razón. O sea, prima la salud por encima de la energía, ¿de acuerdo? En nuestro caso, quisimos darle una vuelta de tuerca al asunto, ¿vale? Y os cuento por qué. Hicimos un estudio, y de hecho se ha publicado en algún medio, hicimos un estudio dentro de la empresa viendo cuánta más energía tenemos que aportar al aire por el simple hecho de aportarlo todo exterior. Pero claro, cada instalación, como es un mundo, unas tienen recuperación, otras no tienen recuperación, nos encontramos de todo. Entonces, tratamos de hacer un estudio para un edificio tipo de 7.000 metros cuadrados, con y sin aire exterior, con una época del año determinada, etcétera, etcétera. Y llegamos a la conclusión que el aporte de energía crecía entre un 15 y un 35%. ¿Vale? Entonces, nosotros nos quedamos pensando, no, vamos a ver, tenemos que tener que asumir por este bicho ese alto consumo de energía. Nos hicimos esa pregunta y le dimos respuesta. Y le dijimos, claro, pero es que si venimos trabajando con temas de eficiencia energética, con gestión energética, etcétera, etcétera, pues ahora es el momento de apostar por reducir consumos donde no estamos reduciendo consumos. O sea, tenemos que compensar de alguna manera. Estoy completamente vamos a gastar más energía. Pero ¿por qué no pensar en que ese consumo de energía que tenemos que gastar de más lo podemos ver compensado de alguna manera con otras medidas que no estamos consiguiendo? Claro, yo en casa soy el apagaluz. Voy apagando luces de todos los lados. Pues en las empresas a lo mejor necesitamos tener apagaluces. Apoyémonos en la tecnología con los BMS, etcétera, etcétera. No solamente, insisto, y lanzo un mensaje cogedlo, o sea, no solamente consume energía la climatización y el aporte de aire exterior. ¿Ok? Miguel Ángel quiere comentar algo al respecto. Solo una puntualización. Sí, solo una puntualización, completamente de acuerdo. Pero fijaros una cosa, con la cantidad de medidas que estamos tomando ahora en base a digamos, recoger parámetros de función de las instalaciones, lo que estamos haciendo precisamente ahora mismo es que las instalaciones funcionen dentro de unos parámetros, digamos, que tienen una influencia directa sobre el consumo energético. Es decir, yo tengo instalaciones que simplemente con de una puñetera vez cumplir lo que dice el RITE, estoy ahorrando más energía y estoy aportando más aire exterior. Es decir, depende del caso. Estoy de acuerdo completamente, es un binomio, ¿no? Y no es lo más importante la energía, pero solamente con las medidas que estamos ahora implementando de aportación, de ventilación, de no sé cuánto, resulta que estamos teniendo por la fuerza mejores resultados energéticos, ¿eh? Parece un contrasentido, pero es así, en muchos edificios, ¿eh? Solamente se ha comentado. Gracias, Miguel Ángel. Melquíades. Sí. Bueno, me ha gustado la reflexión de José Luis, porque es verdad que podemos compensar con muchas cosas. También esta mañana hablábamos de otro tema, no tiene nada que ver, pero en la cuenta de resultados se compensa también con los menores gastos de viaje que tenemos últimamente, ¿no? Es verdad. Pero bueno, yo estoy con Miguel Ángel y con Eva en que es prioritario, la verdad es prioritario. Habría que, digamos, rebajar la importancia que le damos al confort incluso de casi los propios trabajadores y de la eficiencia energética sobre el problema de salubridad que tenemos, ¿no? Luego ya el sentido común, aplicar el sentido común es
es lógico, ¿no? Intentar conseguir ese equilibrio que decía Olga es lo más razonable. Soluciones hay muchas, todas son buenas, ¿eh? Yo el otro día leía un artículo de una gran empresa, no voy a decir el nombre, que había implantado fotocatálisis y polarización activa. Oye, fenomenal. La fotocatálisis elimina microorganismos, alergenos, olores, produce un poquito de salubridad, pero está muy bien. La polarización activa también es fenomenal, tiene poquísimo consumo energético, es decir, hay de todo. Por cierto, también nos han ofrecido a nosotros los purificadores de la NASA, que lo sepáis. Los de la NASA y alguna, si me permitís la expresión, alguna chinada, quiero decir chinada en el sentido de nosotros es tecnología americana, pero tenemos la fábrica en China, con todos los respetos a China, pero es verdad que a veces vienen sin certificados de laboratorios, vienen con unas especificaciones técnicas que no son ciertas, te dicen el nivel de decibelios o consumo energético a la velocidad mínima del ventilador. Es decir, yo creo que cualquier solución puede ser buena, cada empresa es un mundo, como decíais antes. Yo cuando hablaba de sistemas de EPA, a lo mejor me expliqué mal al hablar de que se pongan en pared y que pueden ser fijos. Me refiero, cuando hablo de equipos con sistemas de filtración EPA, hablaba de equipos portátiles, no de instalaciones fijas que podáis tener en vuestras oficinas, ¿no? Que lógicamente es lógico que haya que procurar maximizar el aire exterior, como decía, y que tengas un super edificio de arquitectura bioclimática, como decíamos al principio, ¿no? Que haya tenido en cuenta el momento de la construcción, por dónde viene el sol, la influencia de las corrientes de aire y demás. Pues hombre, de esas a lo mejor hay 3 en todo el país. Es decir, hay que tener en cuenta que las recomendaciones de las RAE y de todo lo que estamos leyendo, lógicamente recomienda ventilar 24/7, con unas tasas de ventilación más bajas cuando no hay ocupación de gente. Pero bueno, ahí sabéis vosotros más que yo. Pero bueno, yo repito, yo primo la salud sobre el consumo energético. Muy bien. José Luis, no sé si querías puntualizar algo. No se te escucha ahora. Sí, ahora sí, ¿verdad? Nos hemos encontrado en alguna situación en la que tenemos que afrontar pues, la instalación de una ventilación. Pues claro, nuestros clientes, incluso nuestros clientes internos, la inversión tiene que ser mínima, evidentemente. Pero si metemos la variable eficiencia energética, nos podemos llevar alguna sorpresa. Y en vez de escribir un presupuesto a corto plazo, como puede ser una inversión a lo mejor la podemos escribir a largo plazo. A lo mejor la decisión cambia. Y me explico. En vez de hacer y aportar aire exterior directamente con una caja de ventilación, con sus filtros, sus conductos, etcétera, etcétera, si incluimos una recuperación de energía, pues ahí conseguimos un ahorro a largo plazo. Evidentemente, la inversión a priori es más grande, pero a largo plazo puede verse reducida. Entonces, esa variable de eficiencia energética la podemos utilizar de varias formas. ¿De acuerdo? Muy bien. Interesante. Muchas gracias, José Luis. Pues hemos llegado ya al último punto del guión. Me gustaría, por respecto a las agendas de todos, que acabáramos en la hora prevista. En este último punto, bueno, se trata de recoger un poco a modo de resumen. Para ello me gustaría que intervinierais cada uno de vosotros y que expongáis cuáles han sido realmente esas lecciones aprendidas para lograr entornos de trabajo que sean saludables y seguros para las personas. ¿Cuál creéis que es la labor principal del Facility Management en este sentido? Y por último, ¿cuáles son los principales retos a los que os estáis enfrentando en estos momentos? Olga, y alguna recomendación que queráis dar, por supuesto, adelante. Olga, empezamos contigo. Yo para terminar sí que me gustaría comentar un tema que no hemos hablado y es cómo define actualmente la Organización Mundial de la Salud de lo que es un entorno de trabajo saludable. En toda la charla que hemos tenido hoy, que además ha sido súper interesante
y con unos ponentes que saben mucho y conocen mucho del tema. Sí que hemos hablado un poco de lo que es toda la parte de los planos de influencia del aspecto físico, pero no me gustaría dejar de comentar que también la ONU define que hay un plano de interacción psicosocial que cada vez es mucho más importante para un entorno de trabajo saludable. Sé que se desvía un poco de lo que hemos comentado, de la parte física, de lo que hemos estado hablando aquí, pero esa parte sí que también me gustaría que se recogiese y creo que es una de las lecciones importantes que tenemos que sacar también de esta pandemia y que además las organizaciones tienen que pensar también en esa parte psicosocial de las personas que trabajamos en entornos cada vez que van a ser un poco más complicados. En este caso yo os pongo solamente un ejemplo. Dentro de Ferrovial tenemos un programa de desarrollo que se llama Hasabi. Es un programa corporativo donde hay una parte física, una parte nutricional y una parte psicológica, donde más han estado hablando y dando charlas a nuestro personal de la situación del COVID. Y ya os digo, no desde un punto de vista físico, sino desde un punto de vista más psicosocial. Y bueno, aprovecho el foro donde estamos ahora mismo para comentaros este tema. Muchas gracias, Olga. José Luis. Yo me quedaría con algo que se ha comentado al principio. Ricardo lo ha dicho muy claramente. Cuando te sientes mal vas al médico y vas a un profesional. Cuando te duele una encía te vas al dentista, te vas al profesional. Confiemos las instalaciones a los profesionales y sobre todo hagamos un diagnóstico y la decisión se tome sobre algo objetivo, principalmente. ¿De acuerdo? Solamente eso. Gracias, José Luis. Eva, en vuestro caso, ¿cuáles serían vuestras lecciones aprendidas, recomendaciones y principales retos? Sí, al final yo creo que, bueno, desde prevención de riesgos, para nosotros los 3 pilares fundamentales en cuanto a tema de instalaciones es ventilación, controlar el aforo, reduciéndolo en la medida de lo posible y la distancia social. Y luego medidas adicionales muy sencillas, pero que también hay que tener en cuenta, que es tema de la mascarilla, que yo creo que está claro, llevar mascarilla, no hablar alto, intentar estar en silencio. Al final son medidas que no siempre tenemos que ir a las medidas más complicadas, hay medidas sencillas en el día a día que podemos hacer todos y también ayudan a reducir esa transmisión dentro de un edificio. Muy bien, gracias, Eva. Miguel Ángel. Bueno, pues brevemente, yo creo que todo se reduce en proteger a la gente. Reduce, así de simple, ¿no? Evidentemente, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues con medidas higiénico-sanitarias que todos conocemos y que cada uno pues aplica de diferente manera y diferente, pero bueno, todas más o menos conducen a lo mismo, medidas conductuales, pues, incluso el control de aforo, educar, y no me gusta la palabra, voy a decir formar. Formar a nuestra gente, intentar proponer formación también a nuestros clientes que confíen en criterios científicos y técnicos y que nos hagan caso, como ya se ha comentado en varias ocasiones, y si no nos hacen caso a nosotros, que vayan a otro profesional a hacerle caso, ¿no? Pero evidentemente se trata de aplicar criterios objetivos basados en mediciones objetivas y avalados científicamente. O sea, no utilizar pues, cualquier método para intentar solucionar, matar moscas a cañonazos o que estas soluciones sean insuficientes. Pero al final todo se reduce en esto. Todas las medidas van destinadas y nuestro reto ahora mismo precisamente es proteger a nuestra gente. Eso es lo más importante. Muy bien. Mateo. Bueno, yo me quedo con que todos estamos trabajando juntos, ¿no? Como es el caso de este coloquio, ¿no? De empresas que estamos en el mismo sector compartiendo conocimientos para el mismo fin, ¿no? Para protegernos y eso es lo bonito de esto, ¿no? De aprender todos un poco de todos, ¿no? Y es una parte que la hace interesante, ¿no? Cómo estamos cambiando la manera de trabajar y colaborar entre todos, ¿no? No solamente internamente, sino entre todos, ¿no? Y bueno, aprendemos, veo que estamos todos en las mismas situaciones, vamos explicando, lo más prudente es utilizar el sentido común, intentar no abandonar la eficiencia energética, me quedo también con ese camino un poquito,
Y no nos olvidemos del otro aire, ¿no? El aire exterior, del medio ambiente. Por ahí empieza todo. No nos olvidemos de esa gran batalla que hace años que estamos estableciendo. Es cuidemos nuestra tierra, cuidemos nuestro aire, que es donde influye después también el aire interior, ¿no? Y bueno, y como siempre, como ha dicho Eva, creo, el primer filtro es la mascarilla. Así que sigamos conviviendo con ella, que no nos queda más remedio. Y protejámonos, que es lo más importante. Gracias, Mateo. Melquiades. Sí, pues a ver, me ha gustado mucho lo que ha dicho Mateo ahora, de todos estamos trabajando juntos y aprendiendo unos de otros, es verdad. Yo he estado 23 años en prevención y estoy aprendiendo todos los días cosas nuevas. Y bueno, la verdad es que el entorno saludable que planteabas como primera pregunta del coloquio, y como ha dicho Olga, engloba muchas más cosas, ¿no? El teletrabajo ahora produce un problema de soledad inducida, como dicen los psicólogos, ¿no? Aprovecho para invitaros a una jornada que organizamos con el Ayuntamiento de Madrid y con la COE el día 16 creo que es, precisamente sobre los efectos del teletrabajo. Creo que un entorno saludable son muchas cosas en las que tenemos que trabajar, pero yo lo que sí he aprendido, lo que me he dado cuenta hablando con ex compañeros, con colegas, ¿no? con jefes de prevención de grandes empresas, es que casi todos me decían, últimamente me decían, mira, yo antes tenía una reunión con mi jefe, con mi director general, una vez al mes o una vez cada 3 meses, o cuando me invitaban al comité de dirección como jefe de prevención, ¿no? de la compañía. Ahora me veo con mi jefe casi todos los días. Quizás ahora un poco menos, ha ido bajando la frecuencia de las reuniones, pero los primeros meses de la pandemia, los facility managers y los jefes y responsables de prevención habéis sido los, no me sale la palabra, la insignia, ¿no? El buque insignia, es decir, el que ha estado en primera línea de fuego, el que más ha tenido que trabajar, y las empresas que aportamos soluciones, porque lo único que aportamos son soluciones, siempre, unas veces son aplicables a un tipo de empresas, otras veces no, pero las empresas que aportamos soluciones, nuestro interlocutor diario sois vosotros, los facility managers, que sois los artistiñas, como decimos los gallegos, los artistiñas de todo este lío, porque realmente hay mucho trabajo por delante que hacer en temas de prevención y de calidad de aire, que antes, si me permitieron la expresión, no sé si estáis de acuerdo o no, antes era un poco la hermanita pobre de la prevención, casi, ¿no? Estaba la obligación legal que decía antes José Luis, ¿no? De la UNE, de controlar las instalaciones y tal, pero desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales, el técnico de prevención iba con el termómetro y poco más. Muchas veces, salvo que hubiera que medir benceno u otros componentes químicos o biológicos, ¿no? Pero bueno, que gracias a todos, yo también he aprendido hoy. Espero haberos ayudado, aunque solo sea un poquito, y gracias a la revista Facility Management por el día de hoy. Pues Ricardo, ¿algo que quieras añadir? ¿Un poco de cierre? Pues poco que añadir. Me voy a quedar no con los retos, que los retos los tenemos todos clarísimos, los habéis dicho perfectamente y estamos a machamartillo todos con ello, ¿vale? Trabajando todos los días y juntos, porque es la realidad social que nos toca, es la realidad social que nos toca. Pero si me permitís, me voy a quedar, bueno, con un apunte que para mí es fundamental, que son las mejoras que hemos logrado a partir de esta crisis. De todas las crisis uno saca siempre cuestiones para mejorar a futuro. La primera es que hay una mayor concienciación, que ya lo habéis anotado, sobre la calidad del aire y sobre el bienestar del entorno de trabajo. Yo creo que eso ya nos ha quedado perfectamente claro y lo vamos a ver de aquí a poco cuando se vaya el COVID, porque vamos a ver también que va a haber muchísimas menos bajas por contingencia común, por el caso de gripes, catarros, resfriados. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar mucho más y mejor los criterios de calidad del aire y de bienestar del entorno. Y luego otra cuestión, teletrabajo. Bueno, ahora nos estamos lamentando porque tenemos una exageración de teletrabajo, eso es cierto, ¿no? Y nos encontramos muchas veces extraños, solitarios, no tenemos esa conexión. Estamos trabajando en 2D, no tiene nada que ver con el 3D, totalmente de acuerdo. Pero fijaros, el teletrabajo yo creo que finalmente se va a implantar en muchos lugares, por lo menos
un día por semana, ¿vale? Y eso va a favorecer tremendamente la conciliación familiar, con lo cual también creo que eso va a redundar también en una mayor incentivación del trabajo y de un trabajador mucho más motivado. Y solamente decir una cosa, de lo único que me puedo quejar es de que socialmente se ha contado poquísimo con los técnicos de prevención de riesgos laborales en esta pandemia. En todas partes lo digo. Y es verdad, nosotros, los técnicos, pues yo también soy técnico prevencionista y trabajo en esto, pues los técnicos, desde luego, tenían que habernos solicitado mucho más trabajo porque nosotros estamos sobre el grupo, el principal grupo de control, que es el trabajador que sale de casa. Sobre eso será sobre los que había que haber hecho test desde el principio. Y a partir de ahí, haber tirado, ¿verdad?, al rastreo con la familia. Y no al revés, no sentarnos en los centros de salud a esperar a que empiecen a caer los goteos de los sintomáticos, porque los sintomáticos se ponen molitos y se identifican solos, pero no los asintomáticos. Y ese ha sido, digamos, un poco el lastre, que si hubieran tirado más de los técnicos de prevención, habríamos sin duda sufrido mucho menos esta pandemia. Muy bien, pues nada, es el momento de llegar al cierre. Daros las gracias a todos.